Te contaba hace instantes sobre esta polémica que se ha suscitado por este iraní, que es uno de los acusados de ser uno de los responsables del atentado a la AMIA, que estuvo presente en la asunción del presidente de Nicaragua. Y que además en ese acto estuvo presente el embajador argentino Capitanich. Y eso también, por supuesto, que generó un malestar, sobre todo en todos los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Por lo tanto, el gobierno, nuestro gobierno, le pidió a Nicaragua que detenga al funcionario iraní acusado por la AMIA que estuvo en este acto. Vamos a conversar con Gonzalo Fiorviani, magíster y doctorado en Relaciones Internacionales. Gonzalo, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo grande y un abrazo a toda la audiencia. Igualmente, Gonzalo. Bueno, a ver, siempre te llamamos para que nos expliques, que nos cuentes a ver qué está pasando. ¿Quién es este iraní? ¿Cuál es la acusación contra este iraní con respecto al atentado de la AMIA? A ver, contanos un poco. Bien, para contextualizar un poco, esto se dio, como bien decías, en la asunción de Daniel Ortega nuevamente como presidente de Nicaragua, que viene a renovar mandato. Acá hemos hablado de las elecciones en Nicaragua, teñidas de denuncias de fraude, de corrupción, etcétera, etcétera. Solo fueron los presidentes de Cuba y de Honduras, el resto envió representantes. China, Rusia e Irán envían representantes, Argentina también. Y uno de los representantes enviados por Irán es este hombre, Mohsen Rezai, diplomático iraní, que está acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA. Tiene pedido de captura internacional por este motivo. Por eso el gobierno argentino, al enterarse de la presencia de este hombre en la asunción de Ortega, Cancillería envía una carta de protesta pidiendo que se detenga a Rezai para que se lo entregue a la justicia internacional. Esto es la reacción de Cancillería. ¿Cómo? Perdón. No, ¿cómo fue qué pasaba cuando fue el atentado? ¿Qué función cumplía este hombre? ¿Cuál es su relación con el atentado? No, Rezai no era funcionario en ese momento. Se lo acusa de ser parte del grupo, de acuerdo a alguna de las pistas de la investigación, que está detrás del atentado a la AMIA, al igual que varios otros personajes que han sido funcionarios a lo largo de los años de distintos gobiernos de Irán, por ejemplo, del gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Hace ya varios años habían también varios funcionarios a los cuales se los acusaba de haber estado detrás del atentado a la AMIA. Este hombre es uno de ellos. Ahora, lo que hay que ver es si efectivamente se lo detiene, cosa que parece bastante poco probable, bastante difícil. Seguramente va a volver a su país sin mayores consecuencias. De todas maneras, la acción de Cancillería creo que es acertada, pedir la captura de este hombre para que sea entregado a la justicia internacional y pueda ser juzgado por su responsabilidad o no respecto de el atentado a la AMIA, ¿no? Pero tiene pedido de captura, por lo tanto, Cancillería hace bien, entiendo que hace bien en pedir su detención al momento de enterarse, porque esto suscitó una gran polémica. Había sido objeto de críticas que el gobierno mande representantes a una asunción, a un acto oficial, donde estaba un hombre acusado del atentado a la AMIA, ¿no? Al parecer el gobierno no lo sabía. Cuando se entera, pide su detención. Y molestó mucho, claro, eso, molestó mucho, ¿no? Lo de Daniel Capitanich, bueno, que estaba presente, como él dice que no se enteró nunca que había estado este hombre. Sí, lo que él cuenta es que nunca se enteró de esto. Cuando esto trasciende, Cancillería eleva esta protesta. Como te decía, por supuesto que genera, más que polémica, genera mucha indignación en muchos sectores, sobre todo en sectores de la comunidad judía, sobre todo en todos aquellos que están hace ya varias décadas buscando memoria, verdad y justicia por el atentado a la AMIA, que se comparta un acto oficial con uno de los acusados. Por eso creo que está bien lo que hace Cancillería, de por lo menos de alguna manera repudiar y denunciar la presencia de este personaje acá. Por supuesto, después uno puede criticar o no cómo la falta de conocimiento de la presencia de dignatarios iraníes en una ceremonia oficial. Eso puede quedar después para discusiones políticas, ¿no? Pero por lo menos a posteriori Cancillería actúa de manera correcta. Actúa bien. Bueno, sé que arrancó con polémica la asunción del presidente de Nicaragua, de Ortega.
Esta es una. Sí, no solo por esto, sino porque Ortega viene bastante aislado por la comunidad internacional. Como te decía, solamente fue el presidente de Honduras, presidente Nada más. saliente de Honduras, y el presidente cubano nada más. Después varios países enviaron apenas algunos representantes, como Rusia, China o Irán, y después fueron algunos embajadores, como es el caso de Argentina y otros países Y ese es un mensaje. latinoamericanos. Es un mensaje fuerte, Gonzalo, ese, que no haya estado nadie presente. Sí, claramente es un mensaje fuerte de profundizar el aislamiento al gobierno de Ortega, un gobierno acusado de fraude en las elecciones, de violaciones graves a los derechos humanos. Las elecciones del año pasado se produjeron con la gran mayoría de los opositores detenidos, sin causa probada, sin causa justa. Es decir, es un gobierno que viene teñido de distintas denuncias, que incluso ha sido denunciado también por ex sandinistas, por ex compañeros de armas de Ortega durante los años 70 y 80, que lo acusan de haber traicionado los principios de la revolución sandinista. Es decir, por propios y por extraños, es un gobierno acusado de distinto tipo de delitos, inclusive, por lo cual esto va profundizando cada vez más su aislamiento en la comunidad internacional. Gonzalo, como siempre, el agradecimiento de parte nuestra por tu salida, por tu explicación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y a ustedes. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Chao.